Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. El que oye al Mesías, diga ven. Venga el que tiene sed. Mirar al Alfa y Omega, el principio y el fin. En Él nunca más tendremos sed. Arruach ve'atala omrim Arruach ve'atala omrim el Espíritu y la novia digan ven. Venga el que tiene sed. El que oye al Mesías, digan ven. Venga el que tiene sed. Mirar al Alfa y Omega, el principio y el fin. En Él nunca más tendremos sed. Arruach ve'atala omrim
oh ven, oh ven, oh ven. El que oye al Mesías, diga ven. Venga el que tiene sed. Mirar al Alfa y Omega, el principio y el fin. En él nunca más tendremos sed. Como un rayo fugaz que se pierde entre la oscuridad, como un gran manantial calma completamente mi ser. Así es el amor de mi hermoso Señor. Él es brisa del mar, el rocío del mañana, es la miel del panal, medicina y es cura hasta mi enfermedad. Así es la grandeza del amor de Dios. Por favor, nunca digas que Dios te ha desamparado. Si supieras que solo es su amor el que te ha sustentado. Ámale como a nada en el mundo, búscale en el gozo y la pena, escúchale. Solo Él puede ayudarte cuando tu alma gime y exáltale. Cuando nadie en Dios crea, tú adórale. A mi Dios en la gloria cántale. Que después de la prueba el sol brillará y levántate. En el nombre de Cristo anímate. Pronto viene a buscarte, esfuérzate. Seca ahora tus lágrimas y ven a alabar al Dios de Israel, al dueño de tu vida, Jehová Jireh, al que todo lo puede, ven a Él, que todos tus vacíos los puede llenar el amor de mi Dios. Él es brisa del mar, el rocío del mañana, es la miel del panal, medicina y es cura hasta mi enfermedad. Así es la grandeza del hermoso Señor. Por favor, nunca digas que Dios te ha desamparado. Si supieras que solo es su amor el que te ha sustentado. Ámale como a nada en el mundo, búscale en el gozo y la pena, escúchale. Solo Él puede ayudarte cuando tu alma gime y exáltale. Cuando nadie en Dios crea, tú adórale. A mi Dios de la gloria
vacíos los puede llenar el amor de mi Dios. Amén. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Bueno, en el nombre del Señor Jesucristo, soy la hermana Luisa, estoy aquí para testificar del poder de Dios, lo que Dios ha hecho conmigo y lo que puede hacer por cualquiera que le obedezca. Este testimonio lo quiero dar, más que un testimonio, como un consejo para las jovencitas y jovencitos que están tratando o pensando buscarse una pareja. Y les quiero dar un consejo, en vez de un testimonio, un consejo, porque yo lo viví y es duro sufrir las consecuencias de la desobediencia. Entonces, me gustaría pues dárselos como un consejo. Cuando nosotros vamos y pensamos, por eso me refiero a los jovencitos y a las jovencitas, y no solamente creyentes, no, porque si alguna cosa debería buscar todo el ser humano era buscar a Dios antes de buscar pues una pareja, para que no sufra las consecuencias. Si usted busca a Dios, no va a sufrir las consecuencias que yo sufrí por desobediente. Y quiero empezar contándoles de que nosotros fuimos porque ya no estamos todos, una familia de 6 hijos, 3 hembras y 3 varones. Y 2 fueron muy obedientes, de verdad, obedecieron. La hembra obedeció al consejo de su madre. No conocíamos al Señor en ese tiempo, no lo conocíamos, de verdad. Pero sin embargo, ella fue una mujer obediente a los consejos de su madre, porque solo teníamos madre, porque el padre ya había fallecido. Y nos criamos prácticamente toda la juventud, la pasamos con mi mamá. Era ella la que estaba encargada de aconsejarnos, decirnos lo que era malo y lo que era bueno. Entonces ella nos aconsejaba, y la que fue obediente de los 6, 2 fueron muy obedientes, de verdad que sí, lo testifico para la gloria de Dios, que Dios cumple su palabra. Ella fue muy obediente y tuvo un matrimonio muy, muy feliz, de verdad que sí, con decirle que yo no he visto otro matrimonio como ese, otro hogar, de verdad, como ellos. Era una mujer que yo la podía comparar con Sara, que Sara cuando se refería a Abraham le decía mi Señor. Así era ella. Cuando el esposo la llamaba, ella decía, Señor, le decía ella, todo era Señor. O sea, era una mujer muy obediente porque ella obedeció, hizo caso pues a los consejos de su madre, la cual también era la mía, pero yo estuve muy lejos de ahí. También mi hermano menor, que no conocía al Señor en ese tiempo y aún no le conoce, porque Dios oye al corazón que le clama con sinceridad. Entonces, como ya él tenía la intrusión de mi hermana, que para la época que él se casó, pues ya nosotros conocíamos las cosas del Señor. Ya yo estaba sufriendo las consecuencias de mi desobediencia, y mi hermana pues la bendición de haber sido obediente, y ella podía aconsejarlo y yo también podía aconsejarlo pues para que no pasara por lo que yo había pasado. Entonces él, aún sin conocer al Señor, por las noches buscaba al Señor sobre su matrimonio. Cuando tuvo su novia, ya él buscaba al Señor para que lo guiara en su matrimonio en la mañana y en la noche. Antes de acostarse, él se envolvía con su cobija y se sentaba en la orilla de la cama, era clamarle a Dios para que lo ayudara en su matrimonio, que si era la mujer que Dios había elegido para él,
que lo ayudara a consumar su matrimonio, y si no, que le hiciera cualquier cosa para que no se diera, porque no quería sufrir las consecuencias que ya él veía que yo iba sufriendo, y por eso yo le aconsejaba. Y si usted viera el hogar que se formó con ese muchacho, de verdad que tiene un hogar precioso. No conocen al Señor, no lo conocen. Espero que algún día lleguen a conocerlo, pero de verdad que tiene un hogar feliz, un hogar de 5 hijos unidos, siempre están ahí el uno para con el otro, con decirle que ese espíritu que pasó por ahí tocando aún hasta los cristianos para que se fueran del país cuando la cosa se puso así fea, a ellos no los tocó. Ellos decidieron mantenerse unidos todos, unidos tanto los padres como los hijos, ahí están unidos, y de verdad que se ve la unión de ese hogar, de verdad que ha sido una bendición muy grande para él, y por eso yo le doy la gloria a Dios por eso, de verdad. Pero los otros 4 desobedientes, que no hicimos caso, ni buscamos a Dios, en esa época no le conocíamos, pero tampoco hicimos caso a los consejos de mi madre. Yo era tan terca, mi madre se ponía a aconsejarme, yo me ponía a silbar, a cantar y no oía sus consejos, pero la pagué muy caro, y por eso hoy le estoy diciendo a ustedes, ¿verdad? Con certeza, busquen al Señor cuando ustedes quieran hacer eso, y de verdad yo sentía dar esto como un consejo, para que no sufran, no quieren sufrir consecuencias en el camino, porque el matrimonio no es una cosa como la gente cree que es de hoy para mañana. El matrimonio es hasta que la muerte los separe, lo dice la palabra. Entonces, por eso que si alguna cosa debemos buscar a Dios es cuando vamos a hacer eso. Entonces, por eso yo les aconsejo, busquen primero la guianza del Señor para que no les vaya mal, porque les voy a contar las consecuencias que yo sufrí. Y ¿sabe qué pensaba yo? Yo lo veía como una cruz. En mi matrimonio fue horrible antes de conocer al Señor, nunca tuve paz, nunca tuve tranquilidad, pero cuando llegué al Señor, la cosa se me puso muy peor, porque el diablo agarró a mi esposo, y yo sentía que lo agarró y me lo batió encima, como cuando un jugador está en un estadio y le da una pelota para meter el gol. Así de fuerte sentía yo que el diablo me lo había batido, lo había agarrado para batirlo contra mí. Entonces eso es lo que deseara que agarren el consejo para que no sufran eso que yo sufrí. Entonces yo lo veía también como una cruz que yo llevaba, y yo decía que el Señor me la había puesto, que el Señor me había puesto esa cruz encima, y que yo la iba llevando, y resulta que no es así. Muchas veces es que nosotros, por no agarrar consejo, pues nos metemos el ojo en la pareja equivocada. Yo leí, yo no recuerdo muy bien, pero leí o oí, no sé, en el mensaje o en la Biblia, o escuché a algún predicador, no sé, que cada hombre Dios le hizo una compañera. Y es por eso que a veces nosotros nos juntamos con la persona equivocada. Cuando es Dios que hace la obra, que dirige, pues aquello permanece para siempre, y es una relación de paz. Pero cuando somos nosotros que metemos la cabeza, nos va muy mal, y eso nunca se va a poder. No luche, porque no se va a poder arreglar, porque es que yo pasé años tratando de que eso y no se pudo, de verdad que sí. Entonces una noche yo le clamo al Señor, me derramé mi corazón delante del Señor, porque yo sentía que llevaba una cruz, y ya estaba en una situación donde yo sentía que no podía seguir llevando aquella cruz, ya estaba a punto de desmayar, no tenía fuerza para seguir con aquel tormento. Entonces le clamé al Señor, no tenía el conocimiento que tengo hoy de la palabra, de que a Dios no se le pregunta, que le hace lo que Él quiere y como quiere, pero como aquello era yo que lo había hecho, porque Él me lo dijo en ese momento, por eso iba yo llevando aquella cruz. Yo lo sentía como una cruz que iba cuesta arriba, como una cruz muy pesada. Entonces yo me derramo mi corazón ante el Señor, y le pido y le digo: Señor, ¿qué he hecho yo en la vida? ¿Qué pecado tan negro cometí yo para que tú me hayas puesto esta cruz tan grande, tan pesada, que no la puedo llevar, Señor? Dime, revélame cuál fue el pecado que yo cometí. Yo me arrepiento, y si tengo que pedir perdón a alguien, yo lo pido, Señor, pero quítame esta cruz, le dije yo, que no la puedo ya no la puedo llevar. Y cuando yo me calmé, que derramé mi corazón y me calmé, oí la voz clarito, que hoy la puedo escuchar como ese día. Eso 100 años yo, pero la puedo escuchar tan clara como ese día, cuando el Señor me dijo:
esa cruz la tomaste tú. Y no me lo dijo así suave, yo no me lo dijo como uno cuando corrige un hijo y de repente, amor, anda mi muchachito. No, no, no. Él me lo dijo con un carácter, con una autoridad. Y me dijo, esa cruz la tomaste tú, te la echaste encima, así que ahora cárgala. Me la dijo así. No me lo dijo suave. Aquello fue un látigo para mí, pero un látigo de paz. Yo descansé. Cuando él me dijo eso, yo descansé y dije, bueno, la voy a llevar, Señor. La voy a llevar hasta el día que tú decidas que yo la lleve. Y seguí llevando la cruz, seguí llevándola. Porque después cuando llegué al Señor, pues entonces el diablo se me interpuso, era quitándome que yo no fuera a los cultos. Es una lucha, la lucha más grande fue por los cultos. Y yo quería seguir al Señor y servirle como Él lo manda, pero estaba el enemigo ahí para quitarme. Yo solamente iba a los cultos los domingos en la mañana porque la lucha se hizo tan fuerte, el diablo se levantó tan fuerte contra mí, que yo llegué a tener miedo. Llegué a tener miedo al padre de mis hijos, mucho miedo. Entonces, yo aprovechaba, era los domingos en la mañana, porque él se iba de mi casa en la mañana con los amigos y llegaba en la tarde y yo iba muy tranquila los domingos en la mañana al culto, pero eran los únicos días que yo iba. No iba ni siquiera en el culto de la tarde. Entonces, un día, le estoy contando algunas cositas pues, de las que pasé. No voy a dedicarme a contar toda mi vida, no. Pero sí algo para que ustedes agarren consejo. Un día, creo un día miércoles o viernes, no recuerdo el día, pero se hacían cultos los miércoles y los viernes. Él dice, en la tarde dice, voy a ir a la iglesia católica que van a tener una fogata, voy a ver qué es lo que hacen allá. Y de una vez yo dije, ay, sí, qué bueno, le digo, yo voy a aprovechar para ir al culto esta noche y yo llego antes que usted. Lo que no me imaginaba yo es que los cultos estaban saliendo a las 12 de la noche. Como no iba a las 10 semanas, pues no sabía, pues. Y entonces me fui para el culto, me fui con mi mamá, con una tía mía que también era cristiana, con unos sobrinos y mis hijos, que ya, lo que tenía que podían caminar y eso. Me fui y de eso recibimos una bendición hasta las 12 de la noche, eso fue una bendición muy grande. Yo me olvidé de todo, yo no me acordé más nada, ni que él llegaba a las 10, ni nada, no, yo me olvidé de eso y estuve en el culto, pues. Y salimos, íbamos caminando por ese camino contando lo que habíamos vivido, pues esa noche, lo que el Señor había dicho y todo eso. Entonces, cuando vamos caminamos por detrás de la casa de mi hermano mayor, sale mi hermano mayor por la puerta de la cocina y la puerta de atrás, y le dice a mi mamá, mamá, usted anda buscando que un día de esto, Remigio, que así se llama él, porque todavía vive, que Remigio un día de esto también la mate a usted, como dice que va a matar a Luisa, porque dice que esta noche le tumba la cabeza y carga un machete bien amolado. Usted sabe cómo son los machetes que él carga, le dijo él a mi mamá. Y no sé, a mí me salió una palabra y le dije, no te preocupes, el diablo es un fanfarrón, le dije yo, ese no va a hacer nada, no te preocupes que ese no me va a hacer nada. Y entonces, bueno, nos fuimos para mi casa. Lo tremendo fue cuando llegamos a mi casa. Cuando llegamos a mi casa, mi casita era una casita pequeña de bajar aquí eso. Estaba la mitad de la casa estaba en el suelo, le había tumbado machete. El machete que mi hermano había dicho que cargaba. Y entonces, bueno, a mí me dio algo, porque no sé, yo siempre, en aquel tiempo no lo entendía. Hoy sí sé que era el Señor, pero había una fortaleza, había algo en mí que no me daba miedo. No sé, no me daba miedo y como yo sabía, mi conciencia estaba limpia, yo sabía que yo no estaba haciendo nada malo, porque yo era tratando de servir al Señor como Él lo manda. Entonces, cuando yo le digo, no, mamá, mi mamá dice, no, hija, no te quedes aquí porque ese hombre esta noche te va a matar. Yo le dije, no, mamá, no se preocupe, ese no me va a hacer nada, le decía yo. Entonces, ella agarra y se lleva a los niños. Yo le digo, bueno, está bien, para que usted esté tranquila, agarra y llévese los niños. Y que si me toca correr, pues yo soy muchacho, corro fácil, le digo yo a ella. Entonces, se llevó los pequeños, se los llevó y dejó un sobrino mío para que me acompañara. Y ella se sentía más segura dejando a alguien que me acompañara. Bueno, se quedó mi sobrino conmigo. Y no, que el hombre no llegó en toda la noche. No llegó. Llegó ese otro día como a las 10 cuando yo estoy leyendo un folleto. Y estoy leyendo un folleto y veo que mi hermano que está hacia el frente sale corriendo de una vez y se va.
Yo dije, pues viene el hombre, dije yo, pero no mire, eso sí, no sé, yo no quería demostrarle miedo al diablo, aunque por dentro tenía miedo, pero no quería demostrarle miedo al diablo. Porque yo sabía que no era él, yo sabía que era el enemigo que estaba en él. Entonces, yo seguí leyendo mi folleto y no me levanté de allí. Él pasó por detrás de mí, pasó y se entró para allá y para el pedazo de casa que quedaba y luego me llamó y empezó la cosa, empezó a insultarme y todo. Pero, bueno, agarré yo y mis cosas y me fui para donde mi madre y ya, y pasó eso, pues. Después de eso, pues, otra noche llega y... Porque el diablo lo que quería era sacarme del camino. Otra noche llega borracho y eso, y entonces después que le sirvo la comida, comí todo eso, empezó la pelea, porque había, no sé si... Porque la cuestión era porque yo iba al culto, pues para que yo no fuera. Y agarra un cuchillo y yo estaba así recostada en una mesa, sentada en una silla, pero así con el brazo recostado en la mesa, durmiendo una de las chavalitas que se había despertado. Entonces ese hombre agarra la mesa apuñalada y me decía, yo te voy a matar, sí te voy a hacer yo a ti. Y yo no sé, yo tranquila, y la palabra que me salió, yo dije, no, pues hágalo, le dije yo, hágalo. Que más tarda usted dándome puñaladas a mí para matarme, que para estar yo en la presencia del Señor. Esas eran las palabras, yo siempre le respondía, pero le respondía con esas palabras así, pues confiando en Dios. Yo no tenía experiencia de verdad del poder, nada de Dios, pero yo hablaba, pues eso, y lo hablaba, y eso era lo que yo confiaba, pues. Sabía que tenía un Dios. Entonces, bueno, pasó eso y me decía, me voy a comprar una cadena, o sea, el diablo amenazando, pues me voy a comprar una cadena gruesa, un candado y te voy a amarrar, porque quería quitarme los cultos, el diablo quería quitarme los cultos, los únicos que iba que eran los domingos en la mañana. Entonces, voy a comprar una cadena y te la voy a amarrar a esa puerta del cuarto y te vienes a encerrar y todo el día, ¿por dónde vas a salir para ir para el culto? Yo le decía, pues no sé qué irá a hacer el Señor, pero algo va a hacer. Se abrirá un hueco, yo no sé qué va a hacer, pero revienta esa cadena, pero de que voy al culto voy, le decía yo. Y bueno, me paraba siempre, pues, por la cosa del Señor. Entonces, bueno, pasó y nunca, por eso le digo, el diablo siempre es un fanfarrón. Por eso era que eso siempre me salía, era la palabra que me salía para decir. Nunca lo hizo de comprar su cadena, no. Sí hizo los intentos, acabar conmigo, pero no pudo. Y lo último que hizo, que de ahí no se metió más el enemigo, porque ahí es el testimonio más tremendo que yo pude ver, de verdad, la gloria de Dios allí, porque el diablo no estaba jugando fuego, sino que estaba hablando en serio. Una noche estábamos discutiendo así, como siempre, por el culto, y entonces todos los niños ya estaban durmiendo, y yo estoy terminando mis cosas en la cocina para irme. Cuando yo voy pasando, que voy a dormir, y el hombre, él entraba y salía, pero yo decía, ¿qué será lo que le pasa? Pero no le preguntaba nada. Entonces, cuando yo voy pasando, que voy a dormir, ese hombre me echa garra por el cuello con la mano izquierda y con la otra con la derecha levanta el cuchillo y dice, hasta hoy, me dijo, hoy te mato porque sí. Entonces, yo dejé mis brazos hacia abajo y no hice nada. Pero de repente, fue algo así, de repente, yo levanto mi mano y le echo garra al cuchillo, en toda la palma del cuchillo. Le echo garra, pues mis manos estaba joven y mis manos eran muy grandes. Entonces, le echo garra al cuchillo y lo aprieto, pero con una fuerza que el cuchillo se dobló. Y entonces la palma del cuchillo se dobló, él con el mango del cuchillo agarrado, y yo le eché garra a toda la palma del cuchillo, y eso no me dio, pero ni un rasguño, nada. Aquel cuchillo estaba súper amolado, él no tenía hierros oxidados como uno, no, sus hierros eran bien afilados, todo tipo de hierro que él tuviera. Y ese cuchillo, bueno, era para que me hubiese cortado los dedos, y eso pero ni un rasguño siquiera. ¿Quién era ese? Era el Señor que estaba ahí protegiéndome. Y cuando él vio eso, porque él esperaba que me cortara la mano, ¿verdad? Porque lo agarré así con una fuerza que yo hoy es que entiendo que era el Señor. En ese tiempo yo no entendí nada de dónde salió ese poder, de dónde salió esa fuerza. Pero entonces, cuando él vio eso, entonces llega y me largó el cuchillo, me lo dejó así, y el cuchillo con el mango para arriba y la palma apretada en mi mano. Aún yo seguía apretando el cuchillo.
Y él cuando vio eso, yo creo que fue porque vio que no me corté ni nada, ese hombre salió en carrera, largó el cuchillo y se fue, me soltó y se fue corriendo. Y bueno, gracias a Dios, mire, yo pude ver el poder de Dios, de ver de verdad que Dios hace grandes maravillas y defiende a sus hijos donde estén y como estén, Él siempre está ahí para atender. Bueno, hermano, Dios les bendiga y les guarde. Espero que este testimonio les sirva de ayuda a alguien de verdad, porque de verdad que Dios siempre oye a sus hijos, siempre está pendiente para proteger y defender a sus hijos donde quiera que estén. El enemigo nunca puede hacer lo que él quiere con los hijos de Dios. Entonces, que Dios les bendiga y les guarde y que agarre el consejo. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje El discernimiento del Espíritu Santo por la palabra, parte 13. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos por la gracia y la misericordia del Señor en estos tiempos tan conclusivos, en estos tiempos proféticos. Escuchen, en estos tiempos proféticos, si hay un tiempo en que las escrituras se están cumpliendo una detrás de otra, escrituras, profecías cumpliéndose, es hoy. Por eso el estar aquí es una gran responsabilidad, porque requiere que el que predique la palabra, no importa de cuál ministerio sea, tiene que estar en sintonía con las señales que el Señor está permitiendo que se den para que alerten al pueblo, porque el que predica es un atalaya y él debe, su deber, es su responsabilidad, advertir al pueblo acerca de lo que está sucediendo hoy en día en el mundo en cuanto a las realidades espirituales. Debemos estar conscientes de lo que Dios está haciendo hoy, de lo que Dios está haciendo en el mundo, de lo que Dios está haciendo en Israel, porque eso apunta hacia algo. Eso está apuntando hacia algo. Y eso es importante que usted lo sepa, porque hay algunos que pareciera que no están conscientes de la realidad y que estamos en un tiempo, en un cumplimiento de la profecía de una manera impresionante. Para ilustrarles, es como, imagínense a Israel un año antes que naciera Juan el Bautista y por consiguiente, antes de que el Señor se manifestara en el vientre de María. De la noche a la mañana empezaron a cumplirse las escrituras una detrás de otra. Y eso fue creciendo. En la medida en que ellos iban creciendo, cada vez se acercaba más el tiempo en que toda la gran mayoría de esas escrituras proféticas que hablaban del advenimiento del Mesías, del ministerio del Mesías, del precursor del Mesías, de la obra que él haría aquí en la tierra, del propósito. Todo eso se fue cumpliendo uno detrás de otro. Ciertamente la generación de Juan el Bautista y la generación de cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en carne, era una generación que presenció la profecía cumpliéndose. Y no cualquier profecía, la profecía que miles de judíos a través de miles de años, cientos de años, desearon ver cumplirse, pero ellos no lo vieron. No les tocó a ellos ver el cumplimiento de esas profecías, sino esa generación de hombres humildes como Pedro, Juan, Santiago, Andrés, una ramera como María Magdalena. Hombres humildes fueron los que vieron y creyeron el cumplimiento de la promesa.
Había algo en ellos que Dios los escogió y es esa predestinación. Esa predestinación se activó en ellos y esa predestinación hizo que cuando viniera la manifestación de Dios, ellos reconocieron a Dios y ellos siguieron a Dios. Esa fue la generación en la que un religioso con espíritu homicida, Saulo de Tarso, no solamente se arrepintió, sino que fue el mensajero de la primera edad para los gentiles y el que estableció las bases de lo que todo creyente debe creer en cuanto a la profecía cumplida en el Nuevo Testamento, porque Dios le dio esa sabiduría a Pablo, me refiero a Pablo. Él asentó las bases para que las iglesias, no solamente la que él, en donde él vivió, o la que en él se manifestó su ministerio, esa primera edad, sino todas las edades, incluyendo hoy, conociéramos los fundamentos de lo que el Espíritu Santo hizo en sus días y de lo que el Espíritu Santo haría en sus días. Estableció un orden para la iglesia, el Espíritu Santo a través de Pablo. Y ciertamente esa generación vivió ese tiempo profético. Ellos presenciaron la profecía, la palparon, el cumplimiento, lo palparon, lo vieron, lo vivieron. Los que conocieron a todos los mensajeros a través de las edades fueron gente privilegiada porque conocieron y compartieron y creyeron a esos mensajeros que Dios envió a través de las edades. Pablo, Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y el hermano Branham. Hombres privilegiados que reconocieron su tiempo, reconocieron el tiempo en que estaban viviendo y entraron en la sintonía de Dios. Es muy importante eso. Entraron en la sintonía de Dios. No fueron rebeldes a la voz de Dios, porque la voz de Dios se manifiesta de muchas maneras, no solamente a través de un profeta. Ojo, la voz de Dios es la voz del Espíritu Santo. No se puede explicar de una manera más clara y sencilla para que usted entienda. La voz de Dios es la voz del Espíritu Santo en la iglesia. La voz de Dios, el Espíritu Santo, habló por medio del hermano Branham. Pero el Espíritu Santo sigue hablando hoy en día y debemos nuestros oídos estar atentos. Escuchen, nuestros oídos espirituales deben estar atentos a esa voz del Espíritu Santo. Dios sigue hablando hoy en día. Hay instrumentos rendidos al Espíritu Santo por el cual el Señor Jesús sigue hablando a su pueblo. El que no crea eso es porque no ha tenido una experiencia con el Señor. No ha tenido una experiencia con el Señor. No reconoce la voz de Dios. Escuchen, el que niega que el Señor hoy esté hablando, no ha tenido una experiencia con el Señor, no reconoce la voz de Dios. Siempre ha sido lo mismo. La gente reconoce a Dios en el pasado y dicen que Dios va a hablar en el futuro, pero nunca son capaces de discernir a Dios hablando en tiempo presente. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos ministros han tropezado miserablemente? ¿Cuántos hoy en día se han constituido en enemigos de Dios? ¿Por qué? Porque no han discernido la voz de Dios hoy. Y la voz de Dios
es la voz del Espíritu Santo en base a la palabra. Siempre hablará conforme a la palabra. Siempre estará fundamentado en la palabra. Una vez se dijo, y es bueno volverlo a repetir, los creyentes que creen este mensaje no están llamados a creer que el mensaje es la verdad solo porque lo predicó el hermano Branham, sino porque es conforme a la palabra, a la Biblia. Está en una perfecta armonía. ¿Y acaso usted no reconoce al Espíritu Santo hablando a través del hermano Branham? ¿O usted lo cree solo porque lo dijo el hermano Branham? Pudiera sonar muy fundamentalista eso, pero ese no es el fundamento para el cual usted debe de creer lo que Dios nos dejó a nosotros. En el mensaje nos dicen cómo el Espíritu Santo a través del hermano Branham nos dice cómo reconocer a Dios, cómo vivir en conexión con Dios, cómo vivir en armonía con Dios, cómo tener compañerismo, unidad con Dios. El mensaje nos dice cómo. Y cuando la iglesia oye, lee los mensajes predicados, entonces, si lo pone por obra, si lo pone en práctica, sus oídos espirituales y su discernimiento estarán abiertos a la voz del Espíritu Santo. No se convertirá en un resistidor de la palabra. No se convertirá en un resistidor del Espíritu Santo, hermano. Usted quien me escucha en esta hora, si yo le dijera a usted, si usted quiere ser un resistidor del Espíritu Santo, de seguro usted me va a decir que no. Pero pudiera usted ser un resistidor de Dios, un resistidor del Espíritu Santo, si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y si usted no está conectado en sintonía con la presencia del Señor, no está en el Espíritu. Acuérdense que estar en el Espíritu es estar en comunión con el Señor. Una persona está en el Espíritu cuando está en conexión con Dios, tiene comunión con Dios, está en el Espíritu. Porque todo lo que ve, lo que oye, lo que habla, lo que percibe, lo pasa por el filtro de la palabra. Es un hombre, sus pasos, mujer, sus pasos son guiados por el Espíritu Santo. Ese es un hombre espiritual. Un hombre, una mujer espiritual es un hombre, una mujer guiados por el Espíritu Santo. Así que usted reconoce a alguien espiritual cuando hablan conforme a la palabra, cuando actúan conforme a la palabra. Siempre, y cuando hablo conforme, cuando digo eso, no se descarta que fallen, pero enseguida buscan ser reconciliados con Dios. Pueden cometer errores, fallar, pero buscarán la reconciliación. Son espirituales. Porque recuerden lo que el Espíritu dijo la semana pasada. La carne va a resistir siempre al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la única fuerza que puede controlar esta carne. El Espíritu Santo. No su intelectualidad o sus conocimientos, aunque eso está bien, el conocimiento está bien, el conocimiento es dado para que le sea dado al Espíritu Santo y juntos usted y el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo y usted, juntos ponen por obra porque el Señor lo comienza a ayudar, el Señor comienza a hacer la obra en usted. Ese hombre y esa mujer espirituales deben tener comunión con el Señor, deben buscar
procurar agradar a Dios, estar en conexión con nuestro Señor Jesucristo, porque es la única manera de discernir, de detectar, de entender el mover de Dios hoy. El Espíritu Santo, a través del hermano Branham, dio una clave. Él dijo, será tan humilde, será tan sencillo. Y cuando vemos la historia, vemos que es así. Siempre el Señor se ha movido de una manera sencilla. Y cuando hablo de sencilla, no necesariamente está relacionada a gente rica o a gente pobre, sino hombres y mujeres sencillos, mansos y humildes de corazón. Ojo, usted pudiera tener todo el dinero del mundo, pero usted pudiera ser usted una persona mansa y humilde de corazón. O usted pudiera ser el hombre o la mujer más pobre económicamente del mundo, pero ser millonario en orgullo y en soberbia. ¿Se dan cuenta? Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Es la humildad y la sencillez de corazón la que hará que ese hombre o esa mujer, en esa atmósfera correcta, la atmósfera del Espíritu Santo, en base a la palabra, va a discernir las señales del tiempo presente. En este año, ¿cómo se han cumplido las señales unas detrás de la otra? En este año se han cumplido, yo diría que de las 3 señales importantes para la novia, la iglesia, la esposa, como usted lo quiera llamar, de Jesucristo, importante que ella detecte. Hay 2 que ya en este momento comenzó a rodar delante de nuestros ojos, lo han oído nuestros oídos, lo han percibido nuestros sentidos, lo vemos, lo entendemos. Una es la religiosa. Ya comenzó a darse los primeros pasos de esa unidad religiosa. Y eso es como decía el profeta en una de sus predicaciones, es una señal roja de su venida. Comenzó un bombillo, estuvo parpadeando levemente, pero ya ese primer bombillo comenzó a parpadear, hermano, y no va a dejar de parpadear, déjeme decirle. Como cuando hay una alarma y comienza a sonar la alarma y hay un peligro, la gente espera que la alarma deje de sonar. No, ya no hay peligro. Esta alarma comenzó y no va a dejar de titilar. Es una señal para la iglesia de Cristo que debe ya estar colocando sus ojos espirituales para entender el significado de esa señal. Es un llamado a la unidad. Es un llamado a la unidad. Porque así como unos se van a unir, estos también tienen que unirse. Ahora, está la señal que el profeta recomendó que nunca dejáramos de ver, que es la de Israel. Están tomando pasos que sabíamos por la palabra que ellos iban a dar. Nosotros lo sabíamos por el mensaje. Y eso preparará el camino, las condiciones para que Moisés y Elías vayan a la escena en Israel. Tienen que estar dadas las condiciones en esa nación para que Moisés y Elías
hagan presencia, ¿para qué? Para predicar a nuestro Señor Jesucristo. Moisés y Elías van a predicar a nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente los van a rechazar, los van a malentender en Israel, porque recuerde que Israel está cegado espiritualmente. Ellos no ven esa señal. Pero igual, Dios va a cumplir, porque Dios tiene a sus predestinados, a sus 144,000, preparados como aquel Benjamín, aquella iglesia que surgió de último. Judíos, la iglesia judía, la iglesia cristiana judía, la iglesia llena del Espíritu Santo, la iglesia que está unida a Cristo. Esa iglesia tiene que surgir porque Dios es justo y esas señales ya comenzó esa luz a parpadear delante de nosotros. Es una señal que después que las profecías que tienen que cumplirse en los gentiles se cumplan, ahora tienen que cumplirse el resto de las profecías que tienen que ver con Israel. Las condiciones ya se están dando. Ahora, la tercera señal es la que no termina de encender, aunque ya comenzó en parte a titilar muy débilmente. Sí comenzó a titilar, pero muy débilmente. Y es la condición de la novia de Jesucristo. Ella está llamada a ocupar un lugar. Ella está llamada a manifestar una palabra. Ella está llamada, conforme a la profecía, a volver al paso. Esa iglesia de Cristo está llamada, profetizado, a volver al paso. Tiene que volver al paso. Porque la iglesia natural, ella no va a captar la señal de Dios. Ella no creyó el testimonio de Jesucristo. Pero la iglesia a la cual tiene comunión con el Señor y que su corazón es manso y humilde de corazón, esa iglesia es la que va a captar la señal de Dios. Esa iglesia humilde. Esa iglesia que verdadera y genuinamente está preocupada por hacer la voluntad de Dios. Recuerden, una característica de esa iglesia, porque usted me pudiera apuntar muchas iglesias, pero yo lo voy a apuntar a lo que dice la palabra. La iglesia de Cristo, esa iglesia, una característica de esa iglesia, aparte de que es mansa y humilde de corazón y que tiene comunión con Cristo, una comunión sincera, otra señal de esa iglesia es que quiere hacer la voluntad de Dios. Mediten en eso. Esa característica es muy importante en la iglesia de Cristo. Esa iglesia está interesada en hacer la voluntad de Dios, en hacer lo que Dios quiere que se haga, en predicar lo que Dios quiere que se predique. El verdadero ministro de Jesucristo estará preocupado
de corazón de enseñarle lo correcto a su iglesia. Ese verdadero ministro va a tener temor de Dios, de utilizar el púlpito para engañar a su gente que confía en él. Él tendrá temor de Dios de enseñarle su propia doctrina o sus propias ideas. Él tendrá temor de inyectar un veneno dentro de la congregación. Si es verdaderamente un ministro de Jesucristo, manso y humilde de corazón y que tiene temor de Dios. Fíjense, deben cumplir esas características. Si no cumplen esas características, es muy difícil que se sintonicen a la obra que el Señor está haciendo. No solamente pudieran verlo, porque muchos, les aseguro que todos ven las mismas señales que usted ve y que yo veo. Pero ¿quién ha reaccionado a la orden del Espíritu Santo hoy? ¿Quién ha reaccionado? Esa es la gran pregunta. Porque usted pudiera ver las señales cumpliéndose, pero enseguida, espiritualmente, las iglesias van a ver a sus ministros. Porque así son las ovejas. Y hago hincapié en los ministros porque ellos son la clave. Es una condición espiritual. La oveja siempre mirará a su pastor. Lo que le enseña a su pastor, lo que ese pastor a donde apunta, la congregación irá. Ahora, si ante las señales ese ministro, sea cual sea su ministerio, no apunta o no reacciona a esas señales, el pueblo será disipado. Así dice la Escritura. Sin profecía el pueblo será disipado. Hermano. Pero eso es una paradoja. ¿Cómo puede un pueblo teniendo la profecía de la Biblia y del mensaje ser disipado? Porque Dios sigue en tiempo presente hablando. Y debemos captar las señales y las órdenes de Dios, lo que Dios quiere. Ojo, vuelvo y repito, pero para que eso suceda, deben cumplirse estas características. Esa iglesia, y cuando hablo de la iglesia incluye laicos y ministros, deben ser mansos y humildes de corazón. Obviamente deben tener el Espíritu Santo y el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y hay una escritura para fundamentar lo que se ha comenzado a decir en esta hora. Para fundamentar, vamos a leer esta escritura, que es Juan el capítulo 7, desde el versículo 14. En adelante leeremos algunos versículos y brincaremos en el mismo capítulo. Juan el capítulo 7, el versículo 14. Estamos continuando el tema de discernimiento del Espíritu por la palabra. El Señor nos está enseñando a discernir las señales y la voz de Dios en el tiempo de hoy. Lo que, no solamente lo que Dios dijo que iba a pasar, sino lo que Dios quiere que hagamos hoy. Hermano, eso es algo muy clave que usted, quien me escucha en esta hora, debe estar alineado al propósito de Dios. Juan el capítulo 7, versículo 14. Leemos la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y al medio de la fiesta subió Jesús
al templo y enseñaba. Ministros, estaba ministrando. Y maravillábanse los judíos, se asombraron, diciendo, ¿cómo sabe este letras no habiendo aprendido? Respondióle Jesús y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Esa es la clave de un verdadero ministro de Jesucristo. El Señor estableció las bases. Él dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Puede decir eso usted que me escucha en esta hora y predica la palabra? Continúo. Y esta escritura es clave. El que quisiere hacer su voluntad, la voluntad de Dios, conocerá de la doctrina, si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Hermano, esa escritura es tremenda. Esa escritura establece la base para reconocer si alguien está predicando la verdadera doctrina de Jesucristo. Ojo, lo voy a repetir de nuevo. Esta escritura establece la condición y la base para reconocer si alguien está predicando la verdad, la doctrina de Dios, la interpretación de Dios, la voz de Dios en este tiempo, o habla de sí mismo, es producto de su imaginación. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y el versículo 24. No juzguéis según lo que parece, mas juzgad justo juicio. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Que el Espíritu Santo le pueda revelar lo que ha de hablar en esta hora. Va a ser clave en este tiempo profético. Usted debe cumplir esta característica para que pueda identificar al Espíritu Santo hablando en este tiempo. Bondadoso Padre Celestial, gracias por tu palabra que hemos comenzado a hablar y la que va a seguir siendo testificada, hablada, predicada. Señor, que los corazones de los que han de escuchar, tú los prepares, Señor, porque todos vemos las señales, pero pocos reaccionan ante las señales. Señor, que puedan haber decisiones, consagraciones, reconciliaciones, arrepentimientos, correcciones de rumbo, para que todos podamos alinearnos a tu voluntad. Es el tiempo, porque tú estás haciendo el último llamado. Estás haciendo el llamado de oveja. Y a través de esos hombres fieles, que no hay injusticia en ellos, tú estás haciendo ese llamado. Porque hay un pueblo que ha de llegar. Y ese pueblo llegará y ese pueblo escuchará la doctrina verdadera, la verdad de Dios. Y ese pueblo es manso y humilde de corazón. Tú los conoces. Señor, que la palabra llegue a cada corazón. Señor, que esta palabra a su vez, cuando llegue a los corazones, no vuelva a ti vacía, sino que haga la obra para la cual tú la has enviado. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén y amén. Fíjense qué importante es estar en sintonía con el Señor, o sea, tener discernimiento del Espíritu en base a la palabra. Eso le va a ayudar a usted a identificar cuándo es Dios y cuándo no es Dios. Pero debe en su corazón, en todas esas características que el Señor ha hablado,
manso y humilde de corazón, lleno del Espíritu Santo, en comunión con el Señor y tener el deseo de hacer la voluntad de Dios. Recuerden, como el Señor nos dijo en una de estas predicaciones, es una señal de amor que usted ama al Señor. El que ama al Señor va a procurar saber cuál es la voluntad, saber cuál es la voluntad del Señor. ¿Es tu voluntad? ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿En qué tiempo debo hacerlo? Solo el que es temeroso de Dios, solo el que es manso y humilde de corazón, solo él o ella procurarán hacer lo correcto. Porque usted, si hay un problema con su comunión con el Señor, si hay un problema de carácter, si usted es una persona de mal carácter, impulsiva y no es temeroso o temerosa de Dios, va a tener muchos problemas para identificar a Dios en la escena. Va a tener muchos problemas. Escuchen. Si usted no reúne esas características, va a ser muy difícil que usted entienda, porque juzgará desde un punto de vista humano, fundamentará desde un punto de vista humano, no está interesado o interesada en la voluntad de Dios, no estará interesado en hacer lo que le agrada a Dios. Fíjense, estamos hablando del Mesías. Y la Escritura dice que cuando él predicó, muchos judíos se asombraron del por qué el Señor conocía las profundidades de Dios, siendo una persona que no estudió en ninguna academia religiosa, no fue levantado bajo los pies de ningún gran maestro de la Escritura o de alguna denominación. Pablo tuvo el privilegio de ser levantado bajo los pies, criado en la enseñanza denominacional farisaica, a los pies de Gamaliel, el más grande maestro de Israel en ese tiempo. Pero ¿qué pasa con Pablo? Para poder conocer la voluntad de Dios, la doctrina correcta de Dios, la doctrina fundamental de la Escritura, tuvo que renunciar a su antigua creencia. Pablo era un hombre que tenía comunión con el Señor. Él quería hacer lo correcto. Pablo quería hacer lo correcto. Era una condición de su corazón. Porque si él hubiera sido un hombre orgulloso, ni siquiera la experiencia en el camino a Damasco le hubiera servido. ¿Cuántos hombres y mujeres vieron las maravillas, los milagros impresionantes que hacía el Espíritu Santo en el ministerio del hermano Branham? Pero ¿cuántos humillaron su corazón? ¿Cuántos aceptaron la verdad de Dios? ¿Cuántos reconocieron que lo que el hermano Branham predicaba era la verdad? Muy pocos. Hermano, no sirvió que hayan visto esos milagros. Solo aquellos que eran mansos, humildes de corazón, que tenían comunión con el Señor y que querían hacer lo correcto y estaban dispuestos a hacer lo correcto, solo ellos lograron alinearse al propósito de Dios. Los demás no se alinearon, hermano. Los demás combatieron a Dios. Fíjense el contraste. Dios vino en amor a manifestar su poder en medio de las iglesias.
obró singulares maravillas. Hubo un poderoso avivamiento en medio de las iglesias, no solamente de los Estados Unidos, del mundo entero. Todos fueron testigos de grandes milagros y hasta el sol de hoy todavía existen algunos testigos de esos milagros que el Espíritu Santo hizo a través del hermano Branham. Esa era una señal del Espíritu Santo, atrayendo la atención del pueblo, porque Dios quería mostrar primero que era Dios para él traer un mensaje. Ojo, las señales es para atraer a Dios, porque Dios tiene un mensaje que decir. Cuando Moisés fue a Faraón, a la tierra de Egipto, él llevó señales no solamente para Faraón, sino señales para los mismos israelitas, porque no creían que Dios lo había enviado. Ahora, Israel vio la señal y creyó. Atrajo la atención de Israel. ¿Para qué? Porque había una palabra para Israel. Israel ahora debía alinearse con Dios. Había una ley que debía ser dada y que Israel debía obedecer esa ley. Fíjense, el sacarlo de Egipto tenía un propósito. Las maravillas que Dios hizo en Egipto para que Faraón soltara y dejara ir a Israel a adorar en la tierra que él les había dado, no era solamente para que ocuparan una tierra, era para que manifestaran a Dios. Es el país llamado a manifestar a Dios. Hermano, el país llamado a manifestar a Dios. Y eso tenía que pasar por las tablas y por la ley. Tenían que conocer el pecado para no hacerlo y conocer lo correcto para hacerlo. Antes de la ley, Israel no sabía qué era lo bueno y qué era lo malo. Pero cuando vino la ley y cuando vino las tablas de la ley, le fue dado a Israel el orden de Dios. Esto no lo debes hacer y esto sí lo debes hacer. Y cuando Israel obedeció eso, entonces la obediencia trajo una unión de Israel con Dios, hermano. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Dios estaba unido a Moisés. Pero cuando Israel entró a la tierra prometida, Dios estaba unido a Israel. Fíjense la diferencia. Hubo un resultado. ¿Se dan cuenta? Hubo un resultado. Dios obró maravillas por medio de Israel, porque Israel captó la señal y obedeció. Hubo una generación, la primera, que no obedeció y pereció en el desierto por incrédula, pero la segunda sí obedeció. Y entraron en base a una obediencia, porque era el tiempo de Dios y ellos sabían que era el tiempo. Ellos estaban dispuestos a esperar el tiempo de Dios. Y cuando llegó la hora, Dios iba con ellos. Un pueblo alineado, Israel y Dios. Fíjense, es un llamado, una alerta para nosotros. Dios envió a un profeta con maravillas, singulares maravillas. Y mucha gente vio esas señales. Mucha gente le dio la gloria a Dios.
Pero cuando vino la palabra a ser testificada, porque esas señales tenían una voz y esa voz apuntaba a la Biblia para traer el mismo resultado que hizo Dios en los días de Moisés, llevar a un pueblo a la palabra, a una unidad en la palabra. ¿Se dan cuenta el paralelismo? Israel le fue dada la ley para que se uniera, pero esa primera generación no creyó. Solo 2 personas creyeron. Y esa segunda generación fue la que obedeció esa voz. Hermano, hoy en día es igual. Dios está llamando en este tiempo. Hubo una generación que aceptó el mensaje. Dios los recogió. Dios recogió a la gran mayoría de esos pioneros que llevaron el mensaje. Pero hubo cosas que no se hicieron. Hermano, esa es la verdad. Habían pasos que no se cumplieron. Hubo enseñanzas que no se dieron. Y esta generación es la llamada a unir todo eso. ¿Para qué? Para manifestar a Dios. No para manifestar alguna denominación o para manifestar la gloria de un hombre. No. Es para manifestar a Dios. Pero ¿quiénes responderán a ese llamado? En el antiguo Israel fueron los niños. Como decía Moisés, los que ustedes decían que se los iba a comer el desierto. Esa nueva generación que nació posteriormente es la generación en la que está creyendo el mensaje hoy, y Dios todavía tiene a sus testigos, a sus Josué y a sus Caleb en todas partes. Todavía existen esos hombres y esas mujeres que Dios los considera dignos de esperar hasta el final y ser privilegiados, hermano, de entrar a la tierra que Dios prometió a sus hijos, a la presencia del Señor. Pero se requiere una condición. No con la soberbia de Egipto. No. No con la soberbia de Egipto. No. Un pueblo así no va a captar la voz de Dios en este tiempo final. No se trata de que sea una persona educada, universitaria, o que sea un pobrecito. No tiene nada que ver. Al Señor Jesús lo juzgaron porque sabían que Él era un humilde carpintero. Ahora, ¿qué clase de discernimiento tienen ustedes? Usted que me escucha, cuando ve a un hombre predicar, ¿qué clase de discernimiento tiene usted? Usted reconoce la voz de Dios. Usted está realmente interesado en hacer la voluntad de Dios. Hágase esa pregunta usted. Es una pregunta que usted debe hacerse en sinceridad. Porque si usted juzga según las apariencias, si usted juzga en base a conceptos que usted tiene, no va a discernir a Dios en este tiempo final.
se requiere una condición especial como niños. Si no volviereis y os hacéis como niños, no podréis entrar al reino de los cielos. Hermano, si no volvieres de esa antigua manera de pensar, de esos conceptos egipcios, de esas ambiciones egipcias, de ese carácter egipcio, con eso no podrá usted entrar ni captar la voz de Dios, sino que usted juzgará las cosas en base al discernimiento egipcio, hermano. En base, como dice la misma escritura, el que quisiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina, si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Si lo que de usted sale, lo que usted cree, ya sea laico, ministro, es el concepto que usted tiene, sus propias ideas egipcias, o sea, ideas del mundo, ideas denominacionales que son del mundo. La denominación es el mundo disfrazado de religión. Por eso, cuando yo le digo el mundo, incluye las denominaciones. Las denominaciones, lo voy a repetir de nuevo, son el mundo disfrazado de religión. Así de sencillo. Las denominaciones no lo van a llevar a usted para que usted entienda la voz de Dios en este tiempo final. Antes la combaten, la resisten, hablan mal de todo aquel que cree eso. ¿Por qué? Porque sus bases son del mundo disfrazado de religión. Es una estructura mixta, mitad palabra, mitad ideas de sí mismo. ¿Se dan cuenta? La denominación está construida en base a la mitad o una cuarta parte, depende del porcentaje, pero un porcentaje de la palabra tiene. Y las ideas de sí mismo que vienen del mundo. Ideas, conceptos egipcios. Esos conceptos egipcios, esa manera de juzgar egipcia, esas posiciones egipcias que trajo Israel de Egipto, fue lo que impidió que ellos entraran a la tierra prometida. Incredulidad a la voz de Dios, a la manifestación de Dios, porque Dios siguió hablándoles. Ellos no se quedaron nada más cantando echó al mar quien lo perseguía. No. Ahora Dios estaba haciendo maravillas dentro, ya sacado de Egipto. Pero esa generación no captó, no entendió. Por eso Dios fue preparando como tipo a una generación de niños. Pero, ojo, niños de corazón. Hombres y mujeres que obedecen a Dios, que van a ser obedientes a su Padre Celestial. Hombres y mujeres que aman a nuestro Señor Jesucristo, que quieren siempre hacer lo que le agrada al Señor. Sus corazones están sensibles, hermano. Qué maravilloso es cuando uno habla con un hermano, una hermana sensible a la voz de Dios, sensible, quiere hacer la voluntad de Dios, quiere agradar a Dios, quiere hacer lo correcto. Hermano, no deje que el enemigo le enfríe eso, no lo permita.
no permita que el diablo enfríe ese amor en su corazón, sino que usted siempre manifieste ese amor, manifieste esa unidad con Dios, manifieste ese deseo, no solamente porque cuando uno habla de doctrina, eso está bien, pero es en todo aspecto de nuestras vidas. Siempre queremos hacer lo correcto, hablar lo correcto, pensar lo correcto, vestir de la manera correcta, que nuestro testimonio sea el correcto. Eso es una condición del corazón. Y un hombre o una mujer que sean así, sencillos delante del Señor y dispuestos de corazón, hombres y mujeres que no guardan raíz de amargura, esos son los que Dios va a usar, porque son personas que van a responder, no tienen ningún problema en identificar a Dios y obedecerlo. La generación del Señor Jesús era una generación muy preparada escrituralmente, pero muy pobre en cuanto a condición del corazón. ¿Y a qué se refiere usted? Al joven ciego de nacimiento. Era para que todos ellos se gozaran con ese joven. Estoy viendo, yo nací ciego, yo no veía nada. Ahora, hubo alegría en medio de Israel. Hubo alegría en medio de esos religiosos. No, era para haber dicho, Dios está haciendo una señal. Dios levantó a alguien. Hermano. Pero ¿qué pasó? No solamente no creyeron, porque lo injuriaron. Le hacían la misma pregunta una y otra vez porque no creían. Lo injuriaron, lo maltrataron y lo corrieron de la iglesia. Fíjense, y él lo que decía es, un pecador no puede hacer esto. Dios no oye a los pecadores. Fíjense, esa escritura que él dio también apunta exactamente a la misma condición. Dice el Señor, o dice el mismo joven, dijo, Dios no oye a los pecadores, pero el que es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Hermano, aquí está. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Hermano, usted no puede hacer que la Biblia se contradiga. ¿Por qué un joven ciego de nacimiento? ¿Cómo es posible que ese joven sabía más que esos instruidos hombres farisaicos? Porque era temeroso de Dios y la revelación vino a su corazón. La revelación, el Espíritu habló por medio de ese joven. Hermano, y fíjense la condición de corazón. El Señor le dice, oyó Jesús que le habían echado fuera, porque a él lo habían injuriado. En pecado eres nacido todo y tú nos enseñas. Y echáronle fuera. Fíjense, los estaba instruyendo en la verdad. Dios estaba hablando la verdad, pero ellos no lo discernieron. Hermano, qué señal. ¿Usted quiere creer lo correcto? ¿Usted quiere vivir lo correcto? ¿Usted quiere creer la interpretación correcta? Sea manso y humilde de corazón, temeroso de Dios.
y desea hacer la voluntad del Señor. Solo así llegará a la verdad, porque con un corazón así, Dios se revela. Y no solamente se revela, sino que esa revelación llegará al lugar correcto. El Señor le dice, cuando supo que lo echaron por predicar la verdad, por decir la verdad, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Recuerden que él no sabía porque estaba ciego. Respondió él, le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Hermano, ¿qué le parece? Manso y humilde de corazón, abierto a la revelación. ¿Quién es para que yo crea en él? ¿Y qué le dijo el Señor? Y le has visto. Y el que habla contigo, él es. ¿Será, hermano? ¿Por qué con los fariseos cuando le preguntaron, dinos abiertamente si eres el Mesías, el Señor no se los dijo? Pero a él sí se lo dijo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué a uno que le hicieron la misma pregunta, Dios no se reveló? Escuchen muy bien esto. Uno le hicieron la pregunta al maestro, dinos abiertamente si eres el Mesías. Y este joven dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le hicieron la misma pregunta, pero el Señor no se reveló abiertamente a aquellos fariseos que le preguntaron y saduceos, pero a este joven sí. La diferencia estaba en la condición del corazón. Los otros preguntaron, pero ellos no creían. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hayan preguntado pero no creían? Esa misma escritura lo dice. Ellos le dijeron, nos tienes en angustia. Hermano, ¿por qué tendrían que estar en angustia? Porque percibían algo. Pero como no eran mansos y humildes de corazón, no eran temerosos de Dios, ni estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios por lo mucho que iban a renunciar, en el fondo no querían saberlo. En el fondo no querían hacerlo. Pero era tanta las señales, como me imagino que muchos estarán viendo las señales y dirán, no, pero es que eso debe ser por otra cosa. Eso es por otra cosa. Usted siga adelante, no le haga caso, siga usted viniendo a los cultos tranquilamente. De seguro en la sinagoga predicaban así. No, eso no significará algo el ministerio de Jesús con esas maravillas que él hace. No hagan caso a eso. El Mesías, si va a venir de otra manera. No así. Son unos fanáticos. Esos son unos fanáticos. Dejen esos fanáticos quietos. Nosotros tenemos nuestros folletos. Aquí está. Mire, el que tenga este folleto, aquí dice el profeta de la edad Moisés. Somos discípulos de Moisés. Sí, verdad, mejor. Pero no podían evitar las señales. Y habían algunos que estaban en dos aguas. Fíjense, estaban atados a una condición aunque percibían. Ahora, ese joven no tenía ese problema. Cuando el Señor se manifestó, dijo, creo, Señor, y adoróle. Hermano, le creyó. En cambio, ¿qué hicieron los otros?
tomaron piedras. ¿Se dan cuenta? Piedras para lanzársela al Señor. Eso es revelación. Lanzarle piedras al que da el mensaje. Lanzarle piedras al que se está tratando de alinearse a la voluntad de Dios. Fíjense, manso y humilde de corazón, temeroso de Dios y que desee hacer su voluntad. Que desee hacer su voluntad. Hermano, ¿hasta cuándo nos ha de turbar el alma? Hermano, las señales estaban haciendo efecto. Dínoslo abiertamente. El Señor le dijo, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Mas vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Yo y mi Padre una cosa somos. Ahora, ante esa revelación, tomaron piedra los judíos para apedrearle, y el Señor les dijo, muchas buenas obras os he mostrado, ¿por cuál me quieren apedrear? ¿Por cuál verdad de la Biblia me quieren apedrear? Y fíjense hacia dónde nos lleva la revelación. Ellos captaron, pero lo tomaron de la manera equivocada. No te apedreamos por las buenas obras, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Hermano. Y el Señor le responde, ¿acaso no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si dijo dioses sois a aquellos a los cuales fue hecha palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Hermano, ¿se dan cuenta por qué a algunos no les interesa la doctrina revelada e interpretada por Dios y vindicada por Dios? Porque la voz lleva a la unidad con Dios y en consecuencia con su hermano. No se puede evitar una de la otra. La unidad en la palabra con Dios va a llevar a la unidad con su hermano que cree lo mismo y que tiene la misma visión que usted. Es una consecuencia. ¿Se dan cuenta? Ahora examinémonos todos los que este mensaje va hacia el lugar donde usted lo está escuchando. ¿Cuál es la condición de su corazón? ¿Qué le impide a usted obedecer y recibir la doctrina revelada por el Señor? Porque la doctrina revelada por Dios es la que Dios vindica. Es la que Dios muestra que es cierta. ¿Qué le impide? Aquel joven no le impidió, pero a esos hombres sí, aunque sus almas estaban turbadas, porque no pueden evitar ver y percibir el cumplimiento. Los preocupa, los tiene preocupados, ciertamente. Preocúpense. Hoy en día deben estar muchos preocupados ante las señales que se están viendo. Pero esa preocupación tiene que tener un fruto por la palabra. Porque su preocupación lo debe llevar es, ¿acaso estoy haciendo la voluntad del Señor?
qué debo predicar, qué debo enseñar, cuál ahora debe ser mi posición, qué querrá decirnos el Señor ahora en este tiempo. Dios está hablando. Pero ¿acaso tu condición es como la de los israelitas que querían apedrear al Señor? ¿O como la del joven ciego de nacimiento que de todo corazón, hombre manso y humilde, dijo: ¿quién es para que yo lo adore? En uno de los dos grupos está usted en esta hora. Y en base a las decisiones que usted tome, determinará cuál va a ser su actitud ante el llamado de Dios hoy. Lo que Dios quiere que el pueblo haga, la alineación con la palabra, la posición y la manifestación de Dios en este tiempo. Si no, usted no querrá alinearse al propósito porque no quiere o no le conviene o porque no es una de sus ovejas. Debe tomar una decisión ahorita. Debe ser sensible. Si en verdad usted quiere conocer la doctrina de Dios, la interpretación de Dios, la voz de Dios, hoy en día hay muchas líneas. Pero si en su corazón está esa condición, manso y humilde de corazón y el deseo de hacer la voluntad de Dios, usted va a reconocer la doctrina de Dios. Usted la va a reconocer. Pero si usted no es manso y humilde de corazón, no lo va a reconocer. Ahora, ¿acaso no es un motivo suficiente para que usted en esta hora sea sincero en cuanto a su condición y le diga al Señor: Señor, yo he sido orgulloso, yo he sido soberbio, yo he querido hacer mi propia voluntad, predicar a mi manera, como yo percibo las cosas, a mí no me gustaba meterme en cuestiones profundas en la palabra. Yo he sido culpable. Es reconocer, recuerden, Crónicas, si se humillara en mi pueblo, hay una puerta que usted puede entrar si se humilla, si reconoce sus pecados, sus fallas, sus errores, porque la Escritura lo dice: el que a mí viene, yo no le voy a echar fuera. Eso sí, entre y póngase de acuerdo con Dios. No importa las cosas que usted haya podido haber hecho. Si usted se allega al Señor, siéntese con el Señor. Dígale al Señor, confiésele sus faltas, sus pecados y sus errores al Señor. Y el Señor estará presto para perdonarlo. Si usted ha sido soberbio y se ha alejado de la voluntad de Dios, entonces no podrá Dios hacer mucho por usted. Pero si usted viene en la condición correcta, entonces va a venir la respuesta correcta que usted espera, la manifestación que usted espera. Que el Señor nos ayude. Voy a hacer una oración por ustedes, por todos nosotros. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Gracias por tu palabra, porque, Señor, muchos por soberbia y altivez y porque no quieren perder sus privilegios, no están dispuestos a humillarse ante ti en humildad como aquel joven, Señor, y reconocer sus fallas y sus errores y adorarte y servirte, Señor. En esta hora te pido, Señor, por cada uno de los oyentes y los que han abierto sus corazones, Señor, que tú les hables y que ellos puedan tomar decisiones en el altar, Señor, que allí en humildad de corazón tú puedas hablarle a cada uno de ellos, Señor, que tú puedas revelarle tu verdad, porque tú eres el intérprete de tu propia palabra
y tú en amor. Está dispuesto aquel que se llegue en amor. Pero muchos quieren con soberbia y tú no abates a los soberbios. No haces tratos con soberbios. Tú te allegas al humilde. Oh Señor, que en esta hora podamos llegar en humildad de corazón, con toda sinceridad ante tu presencia, y tú perdonarás, tú restaurarás, tú harás grandes maravillas, Señor, porque tú lo has prometido, tú quieres hacer eso. Te damos la gloria y la honra. Glorifica tu nombre en medio de tu pueblo, Señor. Que esta palabra llegue a los corazones y no vuelva a ti vacía. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otra palabra profética. Recuerden que el Espíritu habla por medio de estos hombres que Dios ha llamado. Esa palabra profética tiene algo para usted en este tiempo final. Escúchelo, porque puede hacer una diferencia en las decisiones que usted ha de tomar para bien. Prepárese siempre en oración y en una actitud humilde y en expectativa ante cada mensaje que Dios nos tiene todos los días a las 6 de la tarde. De lunes a viernes a las 3, también hora de Venezuela, la oración es una de las consecuencias, porque Dios viene lidiando de hace tiempo, porque Dios sabía que todo esto iba a pasar y Dios quiere que el pueblo en esa posición esté en esa posición orando. ¿Se dan cuenta? No se trata de sacar banderitas de acerca de Israel o de la nube. Yo creo el mensaje. No. Es ir al altar. Es el tiempo. Cuando vieres estas señales, levanta vuestras cabezas. Y usted dirá, bueno, hermano, yo levanto la cabeza. Levántela. Cuando usted levanta la cabeza, es cuando usted mira al cielo, pero no al cielo natural, sino al cielo donde está Dios. Y la única manera de levantar la cabeza, espiritualmente hablando, es de rodillas. Cuando usted entra en esa presencia y usted ve a Dios obrando y hablando. ¡Qué contraste! Levantad vuestras cabezas. Oración. Hermano, ¿acaso usted no sabía eso? El Señor nos mandó mirar al cielo. Es de rodillas. Ahí es donde usted verá a Dios y sus ángeles predicando. Allí verá a Dios escuchando su oración. Allí es cuando usted tendrá comunión con el Señor. Allí, en esa oración que Dios mandó hacer, fíjense, ese derramamiento del Espíritu Santo, entonces ese pueblo se va a unir con Dios. ¿Se dan cuenta cómo una cosa va calzando con la otra? Y cuando se une de eternidad y la eternidad se une y calza completico. Hermano. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, uno de los que yo he conocido, pocos ministros que han humillado su corazón en querer hacer la voluntad de Dios. Eso es invalorable. Un ministro temeroso de Dios, que quiere hacer la voluntad de Dios y que le dice la verdad al pueblo. Por eso, oremos por nuestro hermano, para que siempre el Espíritu lo utilice para la gloria del Señor. Todos los domingos a las 9 de la mañana, todo por las redes sociales, YouTube, Facebook, la Radio Ebenecer y la página de nuestra iglesia, www.tabernaculoebenecer.com. Recuerden, solo en esa condición de humildad usted conocerá la doctrina revelada de Dios. Usted podrá criticar lo que alguien predica, pero si su condición es de humildad y usted va en oración y le pide al Señor, Señor, yo quiero saber la verdad. Tú sabes y tú conoces,
que yo quiero hacer lo correcto, el Señor hará como aquel joven que se manifestó. Y con esta escritura termino. El Señor dijo, yo para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Y ciertos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y dijeron, ¿somos nosotros también ciegos? El Señor les dijo, si fuerais ciegos, no tuvierais pecado. Hermano, mas ahora porque decís, vemos, por tanto vuestro pecado permanece. ¿Usted que cree el mensaje de la hora? Hay mayor responsabilidad sobre los que creen el mensaje. Tenemos la revelación. Dios ha sido bueno con nosotros. Escudriñemos, no tanto intelectualmente, está bien, sino en oración. Y usted verá que lo que se ha predicado, lo que se ha enseñado, es Dios. Solamente así podrá verlo. Si no, será ciego. ¿Qué condición? Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.